Jo, qué Sí, está abierto. Ahora sí está abierto. Sí, señor. Bueno, la darrera taula, la última mesa, es de este viernes. Sé que os gustaría subir la temperatura de la sala, però no puede ser. Resulta que és de tot l'edifici, aleshores estan buscant un senyor perquè ho baixi i no ho trobem, però bueno, ja per lo que queda, si us voleu despullar, tot queda en família. Lo que passa en BC Negra queda en BC Negra. No... Bé, doncs aquí tenim la darrera taula. Sempre hi ha una assignatura pendent amb això del festival i de la llibreria i dels llibres, que és un segment de la població, de la gent jove, que en un moment determinat sembla que deixi d'interessar-se pels llibres. I doncs, bueno, aquest any hem fet diferents iniciatives per treballar amb els instituts i també tenim aquí a tres exponentes de la literatura, de intentar acercar un poco el género a esa franja de edad. Sergio Vera viene desde Cuenca, le hemos casi secuestrado de la clase, le hemos metido en un tren, ha llegado a Sants, él ha decidido ir por su cuenta y coger otro taxi. Para darle un poco más de suspense todavía. Como en las películas, aterriza como puedas, hay un taxista en el aeropuerto esperando todo esto. Pero nada, le agradecemos muchísimo. Sergio es aparte de un escritor y por eso viene aquí, es un activista increíble, lleva Las Casas Ahorcadas, es un festival de novela Vengo de un negra anuncio a lo Torrente. Exacto, sí, hace promociones de la camiseta. Y básicamente, aparte que es un tío genial que nos llevamos, él es de Cuenca y mi abuela era de Toledo, nos llevamos a reones, así de bien mal. No te preocupes. Es un tío estupendo y es uno de los motores del género desde hace muchos años y una fuente de entusiasmo que ha sido un ejemplo para todos nosotros. Presenta a Toni Turbe, que presentará al resto de invitados para no enrollarme más. Nada, es un placer tener a estos tres escritores que intentan que no pierdan el enganche toda una generación de lectores. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí en la BCN Negra y un placer además que tengamos autores de novela infantil, juvenil, que es un poco el vivero de lectores, porque si no sembramos, mal recogeremos. Por tanto, es súper importante que también haya lectores de infantil y juvenil y que además sean lectores, escritores como los que tenemos aquí, que se adaptan muy bien al Festival BCN Negra porque son realmente muy políticamente incorrectos. Yo he leído sus libros, les puedo decir que son muy diferentes entre sí, pero que lo que los une realmente es precisamente un poco esta caída un poco hacia el lado oscuro, hacia lo incorrecto. Bueno, vamos en primer lugar a lanzarles una pregunta común a los tres para que un poco lancen su ideario. Y luego entraremos un poco en el debate, nos interpelamos, conversamos, ¿vale? Que no sean monólogos, que no parezca el Parlamento, ¿no? Que escuchamos a los demás, en fin, todo esto, guay. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por David Lozano, que lo tengo aquí a mi lado. Bueno, él tanto es del lado oscuro, que tiene una trilogía que es La Puerta Oscura, que es una trilogía en la cual se baja al mundo de los muertos, ¿no? A la manera de Homero en la Odisea. Desconocidos también es una novela, bueno, muy inquietante. He de decirles que yo, bueno, me la leí para preparar la mesa y pensé, bueno, preparar la mesa, me voy a leer 40 páginas, luego me leí 50, luego 80, luego iba al servicio y me llevaba la novela. La verdad es que engancha mucho porque, bueno, es una cita a ciegas, ¿no? de dos jóvenes, bueno, que a través de internet han entrado en relación. Uno de ellos tiene un perfil así con un seudónimo, como un poco misterioso. Ella ha aceptado la cita a ciegas y se citan. Incorrecto, porque es en un lugar súper incorrecto, todo lo contrario de lo bucólico, esa idea del juvenil bucólico. Se cita en el McDonald's de la estación de Sants, que es un poco el peor, es como el infierno prácticamente. Y también, bueno, aparece el suicidio, que es un tema que todo el mundo esquiva y, sin embargo, David Lozano no esquiva. Bueno, pues esta primera pregunta que os quiero lanzar a todos, tú eres el primero en contestar, es ¿por qué escribir para jóvenes, ¿no? ¿Qué puede aportar un adulto a un joven? ¿Qué queréis contar a los jóvenes?
Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta presentación. La verdad es que la etiqueta de juvenil marca una frontera que se ha desdibujado mucho con respecto a la de adulto. De hecho, en algunos segmentos ya se habla de una etiqueta que es joven adulto. O sea que es verdad que a lo mejor la distancia con infantil es indiscutible, pero es verdad que el lector joven cada vez exige menos ajuste, por así decir, frente a una narración dirigida directamente a adultos, ¿no? A mí me gusta mucho el lector joven, adolescente y joven adulto, primero porque mantiene todavía, en el caso del que es lector, una pasión por la experiencia lectora que los más adultos hemos ido perdiendo. Yo recibo mensajes, correos de lectores con preguntas o incluso me dicen, oye, ¿cómo me ha afectado la muerte de este personaje? Y yo digo, oh, qué maravilla, ¿no? Es decir, esa capacidad de sentir lo que ocurre en la novela. Por eso creo que es muy gratificante para un escritor tener un lector tan apasionado. Al mismo tiempo hay un inconveniente, y es que el lector joven es un juez implacable. Quiero decir que el lector adulto es como más sosegado, permite que la novela hable más. El joven no. Si una historia no le convence en las primeras páginas, tiene una tendencia clara a abandonar la lectura de ese título. Y eso, o sea que yo creo que son las dos caras de la misma moneda. Por un lado es un juez implacable y por otro lado, si la historia le convence, se entrega con una pasión que muchos adultos, apasionados lectores, hemos perdido, ¿no?, con el paso del tiempo. Entonces yo creo que eso es algo muy interesante. Aparte de que es un lector que en el fondo el hecho de que sea joven no implica que no esté preparado para abordar temas, efectivamente. Yo creo que la censura, cuando se escribe para jóvenes, y es un tema muy interesante, ¿no? Ahora que tenemos tanta polémica con el PIN parental. Yo estoy muy cansado ya de que se trate a los jóvenes como si fueran tontos. Y yo creo que la única forma de dirigirse a los jóvenes es hacerlo con honestidad, con claridad. Y yo en mis novelas hablo del crimen, hablo de temas muy delicados, efectivamente, del suicidio, y verdaderamente creo que están preparados para ello, ¿no? Y tengo encuentros con ellos y descubres que asimilan, que polemizan. O sea que yo creo que al final el prejuicio hacia la juvenil responde muchas veces a ignorancia, porque realmente quien conoce a la juvenil sabe que al final no marca muchos límites. Genial, tenemos ya asuntos, la pasión, la corrección, el PIN parental, en fin, tenemos asuntos para ir sacando. Bueno, tenemos también a Gerard Guix. Él, bueno, es autor de novela juvenil, de novela de adultos, dramaturgo, bueno, tiene realmente es muy polifacético, ¿no?, en su carrera de autor. También tiene su lado oscuro, también tiene bastante lado oscuro. Hay una novela que es Un día de caza, que realmente es una novela muy inquietante, ¿no?, con un muerto que parece un accidente, pero, en fin, léanla. El cementiri, bueno, esto sí que más al lado, bueno, decíamos que David bajaba, ¿no?, al mundo de los muertos. En el cementiri también, ¿no?, y además, bueno, un lugar muy especial. Nos habla de ese futuro cercano donde no se puede enterrar a los muertos porque ya no hay sitio en la tierra para enterrarlos, ¿no? Ya no se puede enterrar a los muertos en el suelo, ¿no? Que es un futuro que ya en Barcelona, como sabemos, ya está aquí, porque el precio metro cuadrado es tan caro que ya el suelo ya no es para los muertos, sino para los vivos, ¿no?, y los vivales, ¿no?, que se dedican a construir cualquier cosa. Este lado oscuro, bueno, y también la retirada hacia la ciencia ficción, que ya digo que Gerard es un autor muy polifacético, no quiere decir que solo se dedique a eso, pero que también lo toca. Y bueno, con una trilogía también que diríamos que tampoco es muy correcta, ¿no?, porque nos muestra una Barcelona que no es precisamente turística, es una Barcelona de zombies, de un cementerio de Montjuïc en el que también se levantan los muertos, de una torre de Collserola convertida un poco en la torre del malvado Odín. Realmente es una Barcelona terrible que seguro que ningún operador turístico recomendaría. Gerard, cuéntanos, ¿por qué? ¿Qué podéis aportar vosotros a un lector joven? ¿Por qué escribís para jóvenes? Claro, la verdad es que empecé a escribir para jóvenes sin saber que escribía para jóvenes. De alguna manera, la primera parte de la trilogía El Prodigi yo la escribí con el ansia de, después de una novela de adultos más complicada, más compleja, que era como, necesito descansar, necesito hacer algo, y con la idea tonta de voy a hacer algo para jóvenes que será más fácil. Esta idea absurda. Y la verdad es que empecé a escribir una historia que me apetecía, que era la primera parte, El Prodigi, que era como muy
muy adolescentes, quizás de la trilogía la parte más adolescente, pero también escribiéndola pensando en algo que me hubiera gustado leer a mí de joven, como vamos a ver qué pasa. Y sí que la novela acababa con un final muy abierto, que era evidente que continuaba, pero luego tuve la suerte que Patricia Campana, editora, que ahora está por aquí, la leyó, le gustó y me dijo, oye, en el momento que las trilogías estaban de moda, ¿por qué no convertir esto en una trilogía? Y a partir de ahí fue el reto de decir, vale, escribir para jóvenes no es tan fácil porque la primera parte sí que me he permitido el lujo de hacer algo más juvenil, pero a mí me interesaba decir, no quiero continuar toda la historia igual. Y es más, si esto continúa, tendría que dar un salto, tendría que de repente romper esquemas. A mí me gusta mucho cuando escribo romper esquemas y que el lector crea que es una cosa y luego que sea otra. Y ahí fue como la idea de, venga, me lanzo recojo la oferta y me lanzo a escribir una trilogía, pero con la idea de subir la apuesta y hacerlo más complicado. Y la verdad es que la segunda parte ya fue como, vale, esto teóricamente es para público juvenil, pero ya les estoy pidiendo una apuesta más, pero también pensando que el público juvenil, lo que decías, no hay que tratarlos, son mucho más abiertos, inteligentes a veces y más propensos a experimentar cosas literarias que les gusten que no a otro lector adulto que igual es más cerrado. Y ahí empecé a subir y ya la tercera parte, que ya me compliqué más, fue como, venga, puede ser más oscura, más adulta y más compleja. Y di otro salto más. Y la verdad es que luego, viendo en retrospectiva y la respuesta de los lectores, fue que precisamente el hecho de empezar con algo más juvenil al uso e irlo transformando fue una de las bazas de la trilogía. Es decir, el lector se notaba que le trataban como, ostras, cada vez me lo complican más, la cosa empieza suave, pero cada vez me están dando más oscuridad, me están dando, la trama se complica, hay muchas subtramas, hay muchos personajes, cada vez es más coral y tienes que estar muy atento, con lo cual, como lector joven, acabas sintiéndote muy adulto, es decir, lo estoy entendiendo todo y me están dando el juego de literatura que les puede gustar sin tratarles como un niño o como un adolescente, que de hecho un adolescente es casi un adulto. O sea. Están ahí en la frontera. Pues genial. Y ya para esta ronda preliminar damos la palabra a Sergio Vera, efectivamente pedagogo, activista cultural, batallador incansable por el libro y autor de Quién pilló al bobo feroz, que es una fábula envenenada, una fábula absolutamente ácida, gamberra, pero que se puede leer a muchos niveles de profundidad. Te puedes quedar un poco con la aventurilla de este lobo. Lo que nos cuenta Sergio le da la vuelta, pues en este caso, bueno, al cuento de los tres cerditos. En este caso, los tres cerditos son unos marranos, pero no solo en el sentido zoológico, sino en el otro sentido también, porque son unos matones, unos chuletas, ¿no? De hecho, son hijos de Chorizo Ibérico, que es el mafioso del lugar, de Cuentown, que es la ciudad de los cuentos, donde este lobo gris, este Quentin Pulp, pues es un pobre lobo que intenta demostrar que los lobos no son tan malos, que se han pasado la vida siendo vapuleados, llevándoles la tripa de piedras y tirándolos al río, y realmente un poco al final son las víctimas del mundo de los cuentos, ¿no? Bueno, pues esta fábula realmente a mí me ha dado mucho que pensar también, y un poco en la línea quizá de lo que decían los demás, Sergio, los niños son niños pero no son tontos, ¿no? A ver, eso quiero yo pensar. Yo empecé, me propuse esto como reto. Tú lo sabes bien porque además lo has leído hace cuando era tan solo un manuscrito. Viene de lejos. Surge porque en 2010 estaba yo haciendo un máster de promoción de la literatura infantil y hice de trabajo fin de máster, en paralelo a mi tesis, que era sobre comprensión lectora, un programa para mejorar la comprensión lectora como un detective, que se llamaba El Club de los Detectives. Detective de textos, detective. Y yo empecé a buscar novelas de misterio, novela negra para niños, y desde los primeros niveles, desde que empezaban a leer hasta, me centré en el colegio, pues bueno, hasta 12 años. Y me costó horrores encontrarlo. Y lo que encontraba era tipo Enid Blyton. Y honestamente odio a Enid Blyton.
los 5 no me gustaron cuando se supone que era la edad en que me gustaba y ahora lo lees y es que eso no son detectives, son aventuras. Pero ellos dicen que son detectives y las editoriales dicen que es misterio y así lo venden. Al mismo tiempo, leyéndolas, yo me preguntaba si los chicos no podían dar más de sí o era que no queríamos que dieran más de sí, porque yo veía una literatura infantil más infantil que literatura. Entonces, todo más, vamos a meterles valores, un poco panfletario, vamos a enseñarles a reciclar, o lo importante que es reciclar, y eso lo disfrazamos de novela, y claro, y así ni conseguimos que reciclen, ni mucho menos conseguimos que lean. Y yo me planteé, bueno, en una segunda fase me fui a hacer ese proyecto Aldeas Infantiles y me planteé, voy a intentar escribirlo yo y ir utilizando este texto para trabajar la comprensión lectora. Y ese fue un poco el germen por el que yo me planteé escribir este libro, porque pienso que la novela negra puede ser muy interesante por el tema de la intriga, pero también porque si es negra de verdad tiene el componente de crítica social y los chicos pueden, como ha dicho antes David, los míos son un poco más pequeños, pero ya tienen cabeza para reflexionar y no solo para que les metamos con un embudo lo que tienen que pensar, no se trata de eso. Yo creo que los libros deben plantear preguntas, no enseñar, no adoctrinar. Por eso en este libro hay mucha crítica a la moralina y a las moralejas. Los libros tienen que lanzarte la pregunta, pero no decirte lo que tienes que pensar ni dónde está la enseñanza. Esa es mi opinión, vamos. Bueno, estamos en un festival de novela negra. Vamos a hablar un poco de novela negra. Vamos a ver, la novela negra se supone que es una novela de crimen, de violencia, oscura. Oye, ¿esto es lo que tenemos que contarles a la gente joven? Realmente, la novela negra es un género útil para mostrar el mundo a los jóvenes. Tic-tac, tic-tac. Venga, va, David. Para. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo en que los jóvenes, como he dicho antes, pues pueden abordar todo tipo de historias, ya hemos vuelto a decirlo todos, pero yo creo que efectivamente es un género poco conocido por ellos, no sé lo que opinaréis, pero es verdad, porque siempre se ha asociado la lectura juvenil, sobre todo al lector, con la fantasía. Y yo hace ya unos años que sí que me di cuenta de que para ellos la novela negra era un descubrimiento que funciona muy bien. Yo creo que a esas edades la vida es muy intensa. Bueno, es muy intensa a todas las edades, pero ellos aún lo viven con mayor intensidad. Y lo que quieren es vivir emociones fuertes. Lo buscan en el cine, en los videojuegos, en su vida personal, y en la lectura también descubren que se pueden vivir emociones intensas. Y la novela negra, el crimen, despierta en ellos el suspense, ¿no? La tensión, el miedo. Ellos buscan, y yo creo que es un género que, a pesar de que para ellos resulta en un principio desconocido, entran fenomenal. De hecho, el lector joven que descubre la novela negra y la disfruta, luego no la abandona. Creo que genera una cierta lealtad, ¿no? Porque descubren esa intensidad. Y además, la novela negra te permite abordar pues aspectos de nuestra vida que también a ellos les resulta muy familiar, ¿no? Claro, mi novela Desconocidos es una novela de suspense ambientada en la actualidad y, claro, los jóvenes son reflejo de la vida que llevan. Hay presencia de tecnología y puedes hablar de aspectos, no efectivamente en plan moralina, pero sí dejar encima de la mesa situaciones de riesgo, situaciones que hace unos años no eran posibles. Eso es fabuloso. Quiero decir que hablas de situaciones, de realidades que ellos viven, ¿no? Entonces, claro, la posibilidad de que se identifiquen con los personajes se multiplica, ¿no? Pero quiero decir, hay que poner alguna frontera, es decir, no sé, por ejemplo, Gerard, es decir, estás describiendo una guerra entre hombres lobo, zombies, ¿hay que poner un límite de violencia por ser jóvenes o no? No lo sé. Claro, es siempre esa línea delgada de hasta qué punto puedo ser explícito o no. A nivel de género, yo creo que todos los géneros por igual sirven para los jóvenes. Quizás el erótico es el único que no, pero el resto creo que todos nos servirían. Sí que está la línea... Es el que más les gustaría, además. Seguramente, claro, pero es el que más tabú.
Pero sí que hay esa línea fina de hasta qué punto ser explícito, y a veces yo creo que es más la autocensura que te impones tú mismo pensando que eso va a ser un problema para los jóvenes, que luego van a ver películas y series en Netflix mucho más explícitas que lo que tú puedas explicar, y que seguramente ya lo saben y ya lo intuyen o ya lo tienen claro, con lo cual explicar una muerte, un asesinato o alguna cosa truculenta, ya lo han visto, ya lo saben, y a veces es este intento de protegerles de algo que me parece un poco absurdo en el 2020 a siglo XXI. Todo esto ya tendría que estar superado. De todos modos, permitidme que lance otra pregunta. Yo a veces como lector también me planteo hasta qué punto es necesario Bueno, claro, eso es otra una cosa. escena explícita. Es que en realidad me parece mucho más elegante conseguir despertar tensión, intriga, con sutileza. A mí lo explícito, y por cierto, hablamos de erotismo, pasa exactamente lo mismo, es mucho más erótico sí, lo que insinúa que lo que muestra. Y yo creo que en el crimen lo mismo. Y entonces, verdaderamente, a veces hay una especie de hay que decirlo todo con escenas explícitas, pero la pregunta es, ¿la historia lo pide? Y yo creo Pero el que límite en muchos casos no. es el mismo límite para adultos que para jóvenes. Es sencillamente la historia necesita ser explícito. Para adultos sí, para jóvenes sí o no, es lo mismo. Pero bajo mi punto de vista, y yo que lo veo también desde el otro lado, del lado de las aulas, el problema está en el miedo que hay. Hay el miedo desde el parte de los profesores a lo que digan los padres, las editoriales a lo que digan los adultos, tanto si son los maestros como si son los profesores, como si son los propios padres. Ahí es donde está, bajo mi punto de vista, la censura, que la hay. Hay esa, sobre todo cuanto más te bajas, y más que en la violencia, que es lo que yo digo algunas veces cuando organizamos cosas en el centro, pero si estos chicos están hartos de atropellar viejas en la PlayStation, ¿qué les vamos a enseñar en un libro que no hayan visto ya? Y de violar, pero, madre mía, sale en un libro gilipollas. Sí. Madre mía, esto no lo pueden leer mis hijos, pero y que están jugando media hora después, que están viendo en televisión. Entonces hay una doble moral entre lo que pueden consumir en libros y lo que pueden consumir en la PlayStation y en Netflix, como decían ellos. Y eso también las editoriales ahí meten mucha criba. Me voy a meter en un cenagal porque, bueno, a mí me da igual. Métete, estamos aquí para Hay chapotear. detrás de muchas editoriales hay congregaciones religiosas. Bueno. Ahí tengo que intervenir. Lo sé, sé que me estoy metiendo en tu cenagal, por eso. No, pero yo estoy encantado de compartir cenagal. Por supuesto que respeto absolutamente tu opinión. Lo que pasa es que yo tengo que hablar de mi experiencia. Entonces, yo no hablo de testimonios, hablo de lo mío. Yo llevo años publicando con la editorial SM y con EDB. Y quien me ha leído sabe que yo he matado mucho en mis libros. No sé, si la muerte no es el problema, es más el sexo pero me refiero, y el no sé qué. Fíjate, yo en mis novelas he introducido personajes gays, por ejemplo, porque lo de la doble moral es absolutamente cierta. Yo puedo matar a 20 personas con mucha sangre en mi libro. Ninguna familia se va a quejar en el colegio. Pero ahí, como meta un personaje gay o efectivamente o hable de un tema sexual o como ocurrió en un libro que tenía Mónica Rodríguez y que tiene Biografía de un cuerpo, que es una obra excelente, ¿no? Y uno de los protagonistas se masturba. Dios mío, estamos hablando de que si la novela tiene 300 páginas, de 2 párrafos. ¡Qué escándalo! Es decir, ¿y qué vengo a decir? Pues que yo he introducido temas, suicidio, personajes gays, y tanto SM como EDB, que son las editoriales más importantes de España. Eso está fuera de toda duda. No solo no me han censurado, es que debo decir que incluso me han llegado a decir mis editores: oye, David, este personaje, era un personaje gay, ¿vas a desarrollar su historia? Que se masturbe más. Bueno, es otra interpretación. Pero me refería a que efectivamente me pedían que desarrollara la trama en el aspecto más delicado. O sea, que yo creo que hay más censura y más miedo, quizá en el ámbito docente, frente a la reacción de las familias. Pero bueno, yo en este caso, no es que sea una opinión, quiero decir, mi experiencia es que yo me he sentido como autor muy libre en ese sentido.
Yo como promotor he visto en centros y centros públicos, ni concertados ni nada, preferir una novela en que había tráfico de órganos y de bebés que en una porque aparecía la palabra consolador. Para niños chicos de 15, 16 años. Dices, si no lo saben ya, creo que va siendo hora. Tremendo, tremendo. Sí, pero igualmente esto es algo que siempre habrá una parte de familias que se van a quejar porque hay una palabra, porque hay una cosa y preferirán la violencia al sexo, pero por suerte a nivel editorial yo también como tú no he tenido ninguna censura, haz lo que quieras, escribe lo que quieras y ya está, y no pasa esa censura de tema. Pero sí que eso es algo que en a lo mejor en el campo juvenil hay menos. Yo que estoy ahí en el límite, porque es 10, 12 años, cuando leían el libro, los adultos decían, esto no es para niños. Y luego lo leen los niños y a partir de 12 me dicen, no, esto es para más pequeños. Entonces... Has calculado mal. Claro. Te queda muy poco mercado. No, la idea no. Y lo que ha dicho Antonio... Luego lo leen los adultos y lo disfrutan, y lo leen los niños y lo disfrutan, pero es un tema peliagudo. Por esto que estamos diciendo. Una madre me dijo, leyó el prólogo, que era una versión de Los 7 cabritillos, en que hacían bullying al lobo de pequeño y su madre sale en su defensa y la madre de los cabritillos se la acaba cargando. Y dicen, madre mía, qué bestia, te has cargado a la madre. En el cuento en que se basa, no matan al lobo. Te lo decía una madre, ¿no? Me decía una madre, sí. Una madre que yo me fijé, como digo, para que no se me vaya la mano, no voy a meter más muertos que en los cuentos. Bueno, porque el lobo es el mal oficial, entonces, bueno, pues... y aún así... Está condenado. En fin. Condenado. Oye, claro, aquí el problema es, ¿para qué quieres la lectura? ¿Para educar o para fomentar el hábito de leer? Es que son temas distintos y es verdad que la cuestión de la edad no es baladí, 10, 12 años, y yo 16, te pregunto, 17, bueno, es que son mundos totalmente distintos. Claro, el discurso, claro, me imagino sí, que sí, los eso, que nos dedicamos al tramo superior, es verdad que somos más libres, eso es verdad, claro, es que cambia mucho. Sí, y yo me pregunto, ¿las editoriales quieren fomentar la lectura o educar? Te relanzo la O ganar la dinero, pregunta. que es otra opción. Bueno, tercera. eso lo descontamos, pero si tú te metes en cualquier página, lo primero que pone es valores que trabaja la obra, el amor a la familia. Y joder, yo no quiero leer una novela que fomente el amor a la familia. Luego que las madres se te quejan, claro. Pero yo no escribo para las madres. Es que con ese planteamiento, mal. Mejor dicho, yo no escribo para las monjas, que se llaman madres. Deberías escribir para las madres, que son las que compran libros a los hijos. Claro, Como estrategia. pero la pregunta es, ¿qué quieren las madres? ¿Que yo les enseñe a reciclar o que sus hijos se lo pasen bien? ¿Y que quieran leer más? Pues no lo tengo, de momento no lo tengo claro. Esa pregunta no estaba, ¿verdad? Oye, pues lanzo otra, ¿no? Hablando de coerciones, límites, a ver si esto consideráis, os voy a leer una cosita que ha escrito en su novela Sergio, a ver si os parece esto, que la cosa funciona así o no. Este lobo, que se dedica a escribir cuentos para una revista, va a su redactor jefe, que se llama Calleja, que es un tipo de la vieja escuela, que tiene como lema... nadie se queja de una buena moraleja, ¿no? Todo tiene que tener moraleja y allí va el lobo Quentin con sus cuentos y no tiene mucho éxito, se lo rechazan. Y le dice al redactor jefe, pues el maestro Roald Dahl me enseñó que un buen narrador debe ser fiel a la historia. Y diga lo que diga This News, en la mayoría de las historias no hay personajes buenos ni malos, negros ni blancos, solo grises de muchas tonalidades. ¿Eso por qué?, le contesta. ¿Solo porque el señorito lobo es gris? ¿O porque se cree más listo que nadie?, vocifera dejando ver al verdadero Calleja. Pues te equivocas, como siempre, porque yo soy muy blanco, muy bueno, el mejor. ¿Por qué te crees que he llegado donde he llegado si no? Porque sé lo que le gusta a la gente y para que una historia sea popular tiene que haber un malo muy malo y un bueno muy bueno. A la gente no le gustan los tipos grises como tú. A la gente le gusta que el bueno gane y el malo muera. Los finales felices. Termina apuntando a otros sus lemas enmarcados. Sin finales felices no hay perdices. Y en cuenta a unas perdices es la pasta, les pagan en perdices. Yo os pregunto, ¿hay que escribir novelas con finales felices para que se vendan? ¿Esta es otra coerción posible o no? ¿Qué es un final feliz? Vale.
Desarróllamelo. Qué evasiva. Venga, mójate. Bueno, claro, yo me quedo con las palabras de Orson Welles que decía que un final feliz depende en el momento que dejes de contar la historia. Porque si sigue igual, luego no es un final feliz. Tú decides en qué punto dejas de contar esa historia que luego va a continuar. Final feliz o no, claro. Esto no os lo planteáis como bueno, es decir, no lo sé, si hay en eso un sota caballo rey. Este es un tema muy delicado. Sí. Claro, yo no voy, vamos, si citas a Orson Welles, pues ya me callo, pero vamos, lo tengo clarísimo. Es decir, vamos a ver, el lector juvenil no te perdona un mal final. Entonces, yo ahora hablo de hechos que he comprobado y otra cosa es lo que tú haces a partir de esa convicción. Yo he tenido finales abiertos que tampoco gustan. ¿Pero un mal final o un...? No, mal me refiero trágico. Vale. O sea, Dices mal final porque... Porque puede ser un buen final súper trágico. Ejemplo. No voy a contar el final, ¿eh? Contaré el final de los vuestros. Bien, no voy a hacer spoiler. Cita ciegas a través de Twitter. Como yo soy un autor de suspense, aunque el planteamiento es romántico, evidentemente la noche va a degenerar. Hombre, si ya quedan en un McDonald's, mal empezamos. La cuestión es que yo me planteo bien, así en general, ¿esa cita cómo va a terminar? ¿Se van a ir juntos? ¿O va a aparecer el cuerpo de uno de ellos en un descampado 3 días después? Los dos finales son válidos, creíbles, están justificados en la trama, cumplen las condiciones de un buen final. ¿Por qué opto? ¿Qué me tienta a mí? Un final brutal con un epílogo donde efectivamente 3 días después la policía encuentra el cuerpo. Me planteo los dos. Llegué a escribir los dos y alguna versión más. Por eso he dicho que no voy a hacer spoiler porque no voy a decir por cuál opté. Pero a la hora de tomar decisiones valoras muchas alternativas y en experiencias mías es verdad que el lector joven que ha disfrutado con la tensión, con el miedo, con el peligro, quiere esperanza. A lo mejor eso es muy tierno, ¿no? A esas edades. Pero es verdad, a ver, a mí me pasa, yo cuando veo una peli, por muy mal que lo pasen, siempre estoy esperando que un final me dé un poco de luz. Entonces es verdad que yo, en mi experiencia general de los libros que llevo, tengo la sensación de que prefieren finales cerrados a finales abiertos porque quieren todas las respuestas y prefieren finales donde haya esperanza. Recuerdo que hace poco leí la novela de Pierre Lemaitre, Irene y demás, ¿no? Sí. Y bueno, tiene algunas novelas con final brutal, que el lector está... No. Y creemos que el final es todo feliz y te das cuenta de que te pega un mazazo descomunal, ¿no? Eso creo que lo gestionamos mejor los adultos. Bueno, los adultos también por supuesto son impresiones, ¿eh? Sí, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que los jóvenes finales terribles también les gustan, ¿eh? Sobre todo a nivel de películas de terror y todo lo que llegan a consumir, finales... Donde el terrible sí, pero ¿triunfa el bien o triunfa el mal? Triunfa el mal. Pero yo estoy pensando en grandes pelotazos y acaban con dramones del carajo, ¿eh? Bajo la misma estrella. Toma, inflate a llorar. No lo acepto. Primero porque no es novela negra, para empezar. No, bueno. No, me metes aquí un melodrama con el cáncer. Sí, pero me sirve, porque eso es... Joder, de Zaragoza. Ya lo compras para llorar. No, tú ponme una novela de crímenes donde el lector joven diga, no, que gane el asesino. Busca. Te va a costar. Ahora me lo encuentra y me hunde, claro. Estoy yo haciendo recuento, por favor, que no haya... A ver, ¿cuántos no empezamos leyendo con Agatha Christie, por ejemplo? No sé. Pero si Poirot siempre gana. Sí. O la señorita Marple, el detective siempre descubre al asesino. Sí, pero me refiero que... 10 negritos... Un 10 negritos no acaba precisamente bien. Sabía que lo iba a sacar, de verdad. Hombre, lo sabía. Decir Agatha Christie y no decir 10 negritos... Reconoce que 10 negritos es una novela muy rara para ser de Agatha Christie. Pero es la novela de Agatha Christie. Me encanta. Tienes un exquisito gusto. Pero ese no es el estándar de Agatha Christie. ¿Me vas a decir? ¿Vamos a ponernos a debatir sobre Agatha Christie? Sí, yo iba a sacar el tema de Orient Express, pero bueno, mejor no. Porque, me encanta. Polémica. Porque entonces... para ir pasando asuntos... ha apuntado David, su novela pues es un encuentro a través de Internet
la tecnología es algo que está muy presente en el mundo de la gente joven, obviamente. Cuando el que escribe, digamos, tiene una frontera, bueno, vosotros sois tíos jóvenes todos y tal, pero al paso de los años, por ejemplo, cuando pasen años y uno tiene una frontera que incluso la tecnología, por ejemplo, ya no la tiene tan por la mano, ¿cómo se consigue seguir pegado a la gente joven? Es decir, vosotros, ¿cómo conseguís tener la sensación de que no os despegáis de ese lector al que os dirigís? Yo tengo ese miedo, porque igual que he dicho que yo no leía a los 5, a mí me gustaba mucho Alfred Hitchcock y los 3 investigadores. Y yo eso ahora no me atrevería a lanzarle a un chico de 12 años que leyeran unos chicos que viven en una chatarrería y que obviamente no tienen móvil, sino que lo más puntero que tienen es un walkie-talkie. Y el tema tecnológico sí que creo que puede ser un problema, porque sobre todo si haces novelas muy ligadas a la edad, que ese es otro tema que no hemos tocado, que es la identificación. Es una cosa que también se suele forzar mucho para que los chicos se identifiquen más, pones un chico de su edad y metes a un chico de 13 años a investigar casos de asesinato. Sí. Y es tan normal, mientras se come un bocadillo de nocilla, se escapa de casa y pilla al asesino. Sí, pero esto está cambiando, porque mira Stranger Things. De repente, años 80, adolescentes, sí, y muy los normal. Adolescentes de ahora les engancha igual y se olvidan de que no hay móviles y que van con walkie-talkies. Mira, ese caso es cierto. Pero ¿los chicos de esa edad lo consumen o lo consumen los nostálgicos de los 80? No. ¿También de la misma edad? 15 años, hay Stranger Things como 14 veces. Se lo pone en bucle. Sí. Aquí hay 2 fans por aquí de 12 y... Sí, consumen Stranger Things. Yo me he puesto nostálgico con Alfred Hitchcock y los 3 investigadores. Muchas gracias, Sergio. Qué maravilla. No, en serio, ¿eh? ¿Quién no quería ser Júpiter Jones? Ahí. Con ese Rolls cuando... Sí. Mi novela Donde surgen las sombras se publicó en 2006. Claro, las novelas son herederas del momento en el que se escribieron y publicaron. Y se quedan obsoletas. Pues Donde surgen las sombras, como se publicó ese año, los chavales sí tienen móvil y se mandan algún SMS. Pero olvidaos de Instagram, de todo. 14 años después, la novela sigue en los planes de lectura de muchos centros. Y es curioso, voy a dar las charlas y siempre voy pensando, a ver, ¿quién va a levantar la mano para decirme, oye, no tienen Facebook? ¿Sabéis que nunca me ha ocurrido? Nunca, mira que me preguntan cosas raras. Nunca nadie me ha preguntado por qué no hay Instagram. O sea que yo también comparto la sensación de que el lector, en ese pacto inicial con el autor, acepta la realidad que se le muestra y mientras no haya incoherencias dentro, y oye, no me lo preguntan. Y son chavales muy jovencitos, ¿no? Es curioso. Es que todavía no, porque apunté una frase que dijiste tú en una entrevista que decías: todos hemos tenido 15 años, 16, 17, pero el tiempo pasa y mis 15 años tienen poco que ver con los 15 años actuales. O a lo mejor no son tan distintos como pensamos. A lo mejor al final las motivaciones, los miedos, las zozobras, al final no son tan diferentes, tal vez. Te iba a contestar que... Bueno, tú has sido profesor y has estado mucho en contacto con... Al entrar en lo íntimo, es verdad, eso yo estoy de acuerdo. Mismo, claro. Un adolescente siempre será un adolescente, con sus miedos, con sus sueños. Claro, lo que cambia es la vida que llevas, ¿no? El día a día. Es decir, yo cuando hice esas declaraciones y las mantengo, ¿no? Es decir, no me sirve mi recuerdo. Para construir un personaje adolescente hoy y que resulte creíble, no me sirve mi recuerdo. Entonces, lo que pasa es que es verdad que los docentes tenemos la suerte de tener un contacto directo. Entonces, cuando nos hagamos mayores, más mayores, claro, esa distancia, aún tenemos ese contacto. Y luego las redes sociales, parece una tontería, pero las redes sociales te permiten asomarte a la música que escuchan, a sus aficiones, a las películas que ven. Entonces, creo que hoy es más fácil mantenerse más o menos cerca y no hacer personajes grotescos, postizos, que son los 15 años que yo recuerdo, ¿no? O sea, pero el fondo es el mismo. Los adolescentes pasamos lo mismo y el proceso es el mismo. Pero la adolescencia es un... Me voy a poner un poco psicólogo, pero es un constructo social. Vete a África y dile a un adolescente que con 13 años está trabajando o está tal. Es algo producto de unas sociedades. Por eso ahora, por ejemplo, la adolescencia dicen que se alarga ad vitam aeternam, porque
mantienes los esquemas de la adolescencia hasta mucho después. Entonces, pregúntale a gente de la generación de mi padre que era un adolescente y te dicen que carajo era eso. Si con 12 años estaban... Entonces, el adolescente evoluciona, porque evoluciona con el tiempo, porque es un producto de la sociedad. Igual que no es lo mismo un adolescente en España que en un país que no se puede permitir la adolescencia. Me viene a la cabeza un artículo que leí de Javier Marías que hablaba de que hemos creado una serie de generaciones de porcelana, ¿no? Que en ese sentido... Ahora mejor... se ha creado el término adultescente. ¿Cómo? Adultescente. ¿Qué es Que es adultescente? por edad eres adulto, pero mantienes... Es como el síndrome de Peter Pan, pues es lo mismo. Tú tienes 30 tacos, vives en casa de tus padres y no tienes manera de salir de esa vida adolescente. No, realmente eso es un chollo. Oye, Ojo, según los padres, No. porque créeme que hay tragedias. Oye, se publican en este país como 70.000 libros al año, 20 y tantos mil son libros de ficción. ¿Está todo ya escrito? ¿Qué falta por escribir? Que es decir, cuando os planteéis ahora vuestro siguiente libro, ¿de dónde estiráis? ¿Qué falta por contar todavía? Novela negra para niños. Yo como no la encuentro, pues tengo ahí el filón. ¿Y por dónde crees tú que por dónde quieres estirar? ¿Dónde crees que hay un poco la beta para el hilo? Las madres. Las madres. Madres asesinas. Pues mira, sí, estoy dándole vueltas a la segunda parte y si en esta eran los lobos, en la segunda son las brujas y la idea es jugar un poco con la bipolaridad, por decirlo de alguna forma, entre princesas y brujas y por qué las brujas son las malas de los cuentos, las princesas son las buenas y un poco las brujas como pioneras del feminismo. Si con esto no me gano a las madres, no sé qué voy a hacer. O te las ganas o te meten en la cárcel, porque no están los joder, para no sé. A las madres de las congregaciones no lo sé, pero a las otras a lo mejor espero que sí. Cuidado con las monjas. Se la voy a pasar a David, que veo que sabe mucho de madres, y voy a decir, oye... Y eso que solo tengo una. Vamos a ver. Es decir, ¿me das el visto bueno? ¿Tú crees que las madres de tus lectores me leerían o no? Mira, después de hablar de 10 negritos y de los 3 investigadores, soy fan tuyo. Yo te voy a recomendar. Pero yo soy más chungo que estos. No me estoy convencido. Eso seguro. Soy más Tarantino. Eso para niños. Sí, no, es una a ver. combinación audaz. Sí. Primero, el punto de partida es el señor Lobo, pero no es que sea Tarantino. Pero es llevar al señor Lobo que soluciona problemas. ¿Y una madre loba? La tiene, pero está muerta. Es que al final contigo, de verdad, contigo Freud iba a disfrutar. Retomando un poquito, yo, por ejemplo, como el suspense, la novela negra, claro, trabajamos el crimen, ¿no? Y queremos que el lector viva con intensidad. Necesitamos peligro. Sin peligro no hay suspense. Entonces, yo me fijo siempre en las situaciones de riesgo. Es mi forma de actualizar el género. No quiero poner una mansión victoriana y que el asesino sea el mayordomo. Busco realidades actuales porque me permiten nuevas amenazas, nuevos peligros. Desconocidos no se habría podido escribir hace pocos años porque no existía la posibilidad de las redes sociales. He jugado en otras novelas con la publicidad subliminal, con videojuegos, es decir, voy buscando, no tanto por acercarme a los jóvenes, ¿qué va? Lo que busco son situaciones de riesgo que antes no existían. Claro que las citas a ciegas han existido siempre, pero así no. O sea, yo voy buscando situaciones de riesgo nuevas. Hablamos de lo de siempre, porque hablar del crimen es hablar de la muerte, ¿por qué se ha matado? Los motivos no cambian. El móvil del crimen nunca cambiará. Se ha matado por poder, por dinero. Hombre, puede ser táctil o no, ¿verdad? ¿Cómo? Tu móvil del crimen. No es justo que me devuelvas lo de la madre. Exijo que Tony intervenga. No, entonces yo lo que busco son situaciones de riesgo nuevas. Me permite renovar un poquito cuando los motivos siempre han sido los mismos, ¿no? Gerard, ¿qué betas quedan qué queda por escribir? Está todo escrito. ¿Qué intuyes? Bueno, pero... Yo soy profesor del Ateneo Barcelonés de la Escuela de Escritura y a los alumnos el primer día de clase les digo, me sabe muy mal, pero está todo escrito. O sea, llegamos tarde.
Lo que pasa es que podemos contar las cosas de otra manera, podemos darle una vuelta, podemos dar una voz nueva, unos personajes actualizados. Los argumentos son los que son, hay unos argumentos universales que se repiten hasta la saciedad, todo encaja dentro, pero luego es cómo lo vas a contar tú, qué vas a añadir, cuál es tu punto de vista, cuál es tu bagaje cultural, todo hará que tu historia cambie y sea potente. Pero sí, aún se pueden contar cosas, como mínimo de otra forma. Originales ya no lo sé. Y tú, bueno, que tú, por ejemplo, has saltado bueno, tenías, por ejemplo, una obra de teatro que luego hiciste novela, quiero decir, has saltado de diferentes géneros. No sé, las nuevas tecnologías y tal, los escritores os tenéis que reciclar o morir con las botas puestas. ¿Hay que buscar nuevos formatos o zapatero a tus zapatos? Claro, cada escritor decidirá. Conozco autores que yo me quedo con la vieja escuela y allí moriré, y no sé si van con la Olivetti todavía. Y luego están los que decidimos que hay que avanzar, que hay que buscar otras maneras, que hay que adaptarse no solo al formato de escribir con ordenador y grabarlo y colgarlo en la nube, sino ya incluso a que esto aparezca en las novelas, que sea un elemento más la modernización, la tecnología, y a mí me gusta explorar, pero también me gusta hacer una novela que pase en el año 45 y tener que documentarme sobre esa época, pero ahí cada autor tendrá su método y su interés, no sé. Pero esto es curioso, porque luego te planteas, ¿y cómo es más fácil, aparte de la ambientación, llegará más si cambias el formato? Y, por ejemplo, el año pasado, en el festival que yo llevo, intenté, que me costó Dios y horrores, organizar un encuentro con un audiolibro. Y tienes ahí 300 chavales de 15 a 16 años con el audiolibro y te dicen que no quieren audiolibros, que no les gustan los audiolibros, que ellos quieren libros en papel. Y se te caen los palos del sombrajo. Te piensas que el ebook, que ellos que van a leer en el móvil, que van a preferir el digital, y te dicen que prefieren el papel. Entonces, todas las experimentaciones habidas y por haber de fusionar el yo qué sé con el qué sé yo y el digital con el... se caen. Se caen cuando resulta que descubres que tú que intentas mezclar o que piensas que puede ser buena idea ir más allá de los libros de Elige tu propia aventura, aquellos en que tú pasabas a la página 64 y ahora con una aplicación lo haces solo, y te dicen que no, que prefieren el papel. Incluso libros de estos extraños escritos como si fueran mensajes de texto. No sé si acaban de funcionar muy bien. A veces lo que quieren al final son libros con una historia. Sí, pero luego tienen el Wattpad, ¿o cómo se llama esto? Wattpad. Eso sí les gusta. Pero, sin embargo, el leer libros, digamos, al uso, ahí no. En audio, no. No sé, yo creo que muchas veces intentamos pensar, ponernos en su lugar. Yo creo que a mí me gustaría, y sin embargo luego te llevas la sorpresa. Es que la experiencia de lectura es una experiencia muy íntima, muy personal. Cuando yo publiqué Cielo Rojo fue un encargo que me hizo la editorial sobre una novela transmedia. Eso era lo más moderno. Una novela transmedia, quería enriquecer la experiencia de la lectura con contenidos fuera del libro. Si el personaje descubría un blog secreto, el lector podía ir a internet y encontrar ese blog, ver las mismas fotos, y yo desde el principio me pregunté, ¿de verdad el lector pide esto? ¿O estamos intentando forzar al lector a crearle una nueva necesidad que no ha pedido? Porque, claro, la tecnología avanza y hay que hacer cosas nuevas. La realidad es que ese libro, en mi caso, ha funcionado menos que otros que no eran tan modernos y tan transmedia. O sea que yo coincido. Creo que la experiencia de leer es una cosa muy, muy íntima, muy personal, y además creo que la lectura en papel es diferente a la lectura digital. Creo que se lee de otra manera. Ahí sí que nos metemos en otro terreno ultra pantanoso. Pantanemos. Sí, ahora hablo de club de lectura, no hablo de chicos, sino que hablo de adultos súper reacios a coger el libro en digital. Ahora que lo han cogido y cuanto más se da, pues tienen la facilidad de ponerlo más grande, más pequeño. Ahora ya no quieren leer en papel. Y antes decían, no, yo no quiero el digital, yo solo papel, yo solo papel. Creo que ahí hay cierto... Bueno, me estoy metiendo en pantano, me meto hasta el fondo. Hay cierto snobismo o romanticismo, mezcla de las dos si quieres. No, a mí me gusta leer el papel y tal. Fetichismo. También, aceptamos barco.
Bueno, pues hay que ser fetichista y romántico, ¿por qué no? Pero que no es incompatible, la historia no, es por igual, supuesto. la historia es la misma. Sí, sí, claro, cada momento. Yo solo lanzo la pregunta. ¿La historia es la misma? ¿La lectura es la misma? No lo sé. Yo creo que sí, además en el otro dices, ¿esta palabra qué significa? Dices clink, clink y te lo dice. Sí, es verdad. En el papel lo he intentado y no. No. Eso no te lo voy a discutir. Mira, me contaron de una niña que está acostumbrada a las tablets y que llegó, montó en un coche y se puso a hacer así en la ventana del coche para intentar expandirla. ¿Ves? Hay Pues que leer en papel. Eso lo haces en el papel y tampoco funciona. Oye, no, os iba a preguntar, ¿Netflix es el enemigo? No. Yo creo que si intentamos competir y decir que los videojuegos y Netflix son el enemigo, estamos perdidos. Yo creo que la cosa está a decir, de hecho yo a veces digo, para intentar llevármelos a la lectura, he acuñado el término de telectores, que es consumidores de ficción criminal, pero en formatos ajenos al libro, para intentar, a partir de películas, a partir de series, a partir de audios, intentar llevármelos al libro, pero como pensemos que es el enemigo, yo creo que tenemos la batalla perdida. Yo creo que el camino está en decir, mira, esto que te gusta en Netflix, pues hay una cosa muy parecida o se basa en una novela que yo creo que por ahí tenemos alguna remota posibilidad, pero como digamos, va de retro Satanás, alejaros de Netflix y de la PlayStation, estamos perdidos. Yo creo que el enemigo es el móvil, no Netflix. Yo no soy sospechoso de ir contra la tecnología. Tengo móvil y lo utilizo un montón y soy tan adicto como casi todos, ¿no? Pero creo que lo que marca el momento en el que los jóvenes interrumpen la pasión lectora, porque los niños pequeños leen y leen con placer y fenomenal. ¿Dónde aparece el momento de ruptura y tal? Aparece en el momento en que tienen móvil. Eso ya es tremendo. Ya es como el tótem. Todo lo que no sea el móvil, o sea que yo verdaderamente lo que he notado, y son todas experiencias de cada uno, pero no es Netflix, es el móvil, para mí. Sí, porque Netflix en el fondo es ficción, están viendo ficción, están aprendiendo, están entendiendo los mecanismos de la ficción que luego pueden aplicar leyendo. Todo esto suma. El móvil sí que es perder el tiempo sin hacer nada y que es un tiempo que luego no van a invertir ni viendo Netflix, ni leyendo, ni haciendo nada. Pero útil. ¿cuándo empieza el móvil? Porque los niños de 6 años, algunos ya tienen móvil. Ya. Con 6 años. Sí, el año pasado tenía una chica que tuvimos que cursar papeles para que entrara con una beca al comedor del colegio y vuelve de Navidad con un móvil. Y dices, o sea, en tu familia nos pedís ayuda para que puedas comer y vienes con un móvil, con 6 años. ¿Hablaste con su madre? Sí, pero ya sabes que las madres no son los míos. Traidor, ¿cómo me devuelve? Bien. Oye, nos quedan 4 minutos. Venga, decirnos, hacemos una pequeña rondita. Esa lectura que os iluminó, esa lectura que os ganó para los libros. Hablarme, no sé, ya sé que igual era más de una, pero una lectura que ahora os venga a la cabeza que dijera, esta lectura es la que me ganó. ¿Para los libros, para la novela negra? En general, para la lectura. Para la lectura, pues no sé. Pero de adolescentes. No, vosotros, cuando erais, o sea, Sí, el niño que fuisteis, adolescentes. ¿en qué momento se iluminó? ¿En qué momento vio que ahí dentro de los libros había algo, ¿no? que os interpelaba? ¿Una lectura, un libro, un momento? ¿Recordáis? ¿Hay algún...? Yo no sé si Podéis decirlo. Podéis decir Nick Blyton, aunque Sergio sea un hater de Nick Blyton. No. Bueno, los 3 investigadores ahí están, pero yo, por ejemplo, algunos de los momentos más felices que recuerdo en mi intimidad, ¿no? de jovencito es Conan Doyle con Sherlock Holmes. Todavía hoy sigo volviendo, conservo los libros y sigo volviendo a ese Londres victoriano y me pierdo por las calles con Watson y Sherlock Holmes. Para mí eso está claro. Me encantaban los animales prehistóricos, El mundo perdido, Sí. también es una novela que me marcó, y fui muy precoz lector de Stephen King. Yo también. Lo leía a escondidas de mi madre. Yo también. Y o sea que, claro, así estoy. Yo- Y entonces son algunos... Ya digo que tenéis un lado oscuro. No Sí. costó mucho sacarlos y demás.
O sea que... tenemos más cosas en común de lo que parece, Sí, David sí, y yo. sí, sí. Yo pasé de Alfred Hitchcock a Claro Stephen que King. tenéis, claro que tenéis. A mí sería además, que muy, muy suave y muy normal. Oye, perdonad, antes de que digáis vuestros libros, hay una cosa que sí me gustaría decir y que algo también que hace más difícil que los jóvenes se enfrenten a lecturas más antiguas, es el ritmo. El ritmo narrativo es brutal en la vida, en el cine, y yo lo noto. O sea, libros que cuando nosotros teníamos 15 podíamos asumir sin grandes dificultades, hoy es brutal. Es que te dicen, José, no ha pasado nada y has matado a 7 en 3 páginas. Están acostumbrados a un ritmo narrativo en todos los lenguajes brutal. Eso es un tema que también habría que estudiar. Las diferencias que decíamos antes de la adolescencia nuestra de la de ahora es el ritmo. El ritmo que ahora todo va súper rápido. Eso es. Y nos pasan las mismas cosas, pero en un tiempo mucho menor. Y eso nos lleva, y esto daría para otra mesa, y sin embargo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice David, desde los centros se está intentando animar a la lectura desde los clásicos. Si no son lectores, ¿cómo pretendemos formar lectores con la Celestina? Por cierto, curioso la Celestina, que no paran de decir ramera, tal, y hablan todo el rato de prostitución, pero como es un clásico, no pasa nada. Y si eso lo dicen en Cristiano Moderno, en Román Paladino, ya, ¡oh Dios mío! Están diciendo puta, hijo de puta. Lo que pasa es que ahí abrimos un melón que no veas, pero claro. Sí. Por eso yo... Como no te hagan leer esos clásicos cuando eres pequeño y tal, no los en la vida. Entonces yo eso no estoy de acuerdo. La Yo creo que el lector se forma. Y lo que no podemos es empezar la casa por el tejado. Y con 15 años, si tú no has leído, de repente ya lees el Quijote. ¿Pero tú crees que después de ver Breaking Bad se van a ir en la Celestina? Pues eso es lo que quieren los profes. Pues lo tienen, claro. Bueno, pues ese es el key de la cuestión. Se ha mejorado. Estoy de acuerdo contigo que todavía queda mucho por hacer, porque es verdad que en muchos centros todavía está el perfil de profesor que clásicos. Sí, pero también es verdad que cada vez más hay planes lectores con novela contemporánea, novela juvenil. Nuestros títulos están y se leen. Quiero decir que poco a poco, ¿no? Pero aún queda mucho por hacer, estoy de acuerdo. Esto se está grabando, ¿no? No puedo decir lo que pasa en mi centro, ¿no? Nos quedan 2 minutos. Nos quedaba un poco ese momento inicial de la lectura. Venga, Gerard. Yo pasé de los Hollister, que también era un grupo de familia, nunca me convencieron. Y Agatha Christie fue como el... Y luego ya pasé a Crimen y Castigo de Dostoyevsky en plan suicida adolescente. ¿A qué edad? 16, 17. ¿Tenías amigos? No, te admiro mucho. Porque los mataba. Sergio. Mi autor de adolescencia, después de esto que hemos dicho, de Alfred Hitchcock y Stephen King, yo cuando hice todas las redacciones habidas y por haber para la universidad, mi autor de adolescencia fue Lorenzo Silva. ¡Ostras! Fue con Bevilacqua y Chamorro. Fíjate las vueltas que da la vida. Entonces yo digo que me he metido, el gran culpable de que yo esté metido en todos estos saraos es la Guardia Civil. Sí. Es Lorenzo Silva. O sea que mira. Bueno, pues se lo transmitiremos desde aquí. Que se lo he dicho muchas veces. Claro, o sea, que estará feliz. Muy bien. Bueno, pues tenemos que dejarlo porque, en fin, el tiempo, sobre todo la paciencia de la gente se agota, pero bueno, al final, pues bueno, creo que hemos intentado hacerlo distendido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Y la historia interminable no la leíste? No, Momo. Porque...